Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo capítulo de Conversatoria, un espacio de conversación y reflexión sobre temas de oratoria. Soy Luis Becerra, coach especializado en habilidades oratorias 3.0 y conductor de este programa transmitido en vivo todos los días miércoles a las 20 horas desde nuestro fanpage oficial Conversatoria para toda la comunidad que nos sigue. Aprovecho de invitarlos a hacer sus comentarios y darle me gusta también a esta página oficial para poder recibir notificaciones de nuestros encuentros. Saludamos muy cordialmente a nuestros coaches panelistas y amantes, por supuesto, de las habilidades oratorias. Mónica Mate, ¿cómo estás? Mónica, Hola, bienvenida. muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Con hartas ganas también de poder dar, ¿cierto?, desarrollar otro tema más interesante en habilidades oratorias. Saludo a mi querido amigo, colega también, coach, amante de la oratoria, Ricardo Sepúlveda. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Luis, muchas gracias. Nuevamente aquí acompañado por una maravillosa persona, Mónica, y un espectacular ser humano, Luis. Así que muchas gracias por esta invitación y contento de estar con ustedes y con los que nos están escuchando. Bien, bueno, aquí también entusiasmado para que hablemos sobre otro interesante tema de habilidades oratorias. Ya arrancamos con este interesante tema representado en la frase las claves para lograr una efectiva escucha activa. Bueno, y parto con una reflexión, como siempre, ¿ya? La escucha activa, podríamos decir que es un tema bien interesante, por supuesto lo traemos a colación para hacer esta conversación, y no, al mismo tiempo interesante porque no es tan simple, porque podríamos pensar que, que de repente existen fórmulas fáciles para poder llegar a que nos entiendan, ¿cierto?Nosotros darnos a entender con facilidad. Sin embargo, no existen fórmulas exactas para que el interlocutor o un grupo o un público, ¿cierto?, se sienta escuchado. La escucha activa exige ir de todas maneras más allá de nuestro sentido del oído, ¿ya? Ahí hago la diferencia también entre oír, que es el proceso biológico, ¿cierto?, de escuchar las ondas sonoras, y escuchar, que tiene que ver activamente con estar atento a la forma en que lo que dice, cómo lo dice, o sea, atención, ¿cierto?, plena para poder entender lo que las personas necesitan cuando quieren algo, ¿ya? De ahí puedo hacer la diferencia, y lo podemos hablar después, la diferencia entre el requerimiento y una necesidad, que tiene que ver con la escucha activa, ¿ya? Obviamente que tenemos que estar preocupados muchas veces, y me imagino que nuestro panelista aquí, nuestros colegas también estarán de acuerdo, que no se trata solamente de escuchar lo que él dice, sino que también el contexto, el entorno, las preguntas, comentarios que nos hacen, conocer los detalles del medio ambiente, por ejemplo, cómo nos estamos desenvolviendo, cómo es nuestra calidad de conversación, ¿ya? Y por supuesto la conexión con nuestro cuerpo. ¿Qué nos dice nuestro cuerpo y qué escuchamos nosotros del cuerpo de la otra persona y cómo nos conectamos también emocionalmente? O sea, hay un sinnúmero de factores, variables que tienen que ver con escuchar activamente. Por lo tanto, este tema sin duda que nos puede traer unas muy ricas reflexiones, ¿cierto? Y conocimiento y experiencia que espero que, por supuesto, ustedes también, los que están en este momento escuchando, viendo el programa, nos puedan también hacer sus comentarios, ¿cierto? Hacer sus propuestas. Y bueno, encantado aquí de poder contestar y reflexionar sobre también la información que ustedes nos puedan aportar con respecto a este interesante tema de habilidades oratorias. Bueno, lo primero que me gustaría preguntar, ¿cierto?, es que algo que al parecer es obvio, pero dentro de este contexto de obviedad, las personas tienen distintos mundos, historias de vida y, por supuesto, formas de entender este fenómeno, la escucha activa. Y algunas personas dicen, bueno, yo siempre escucho, pero ¿realmente estás escuchando? ¿Realmente lo que escuchas es lo que logras comprender fácilmente? Es un temor, como todos los temas que hemos visto y reflexionado en estos capítulos. Este es el quinto capítulo que tenemos del programa Conversatorio. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, Mónica,
primero, ¿qué entiendes por escucha activa? Porque yo tengo mi propia interpretación, pero quizás tú tienes otra también, y eso es lo rico también de contrastar distintas perspectivas, ¿cierto? Según cómo lo hemos adquirido, ¿cierto? En base a nuestras experiencias y la información que cada uno maneja. ¿Qué sería para ti la escucha activa? Partamos con algo bien, bien simple y concreto. Para mí la escucha activa, y después de haberla estudiado, tiene que ver con una competencia crítica de las personas del siglo XXI, básicamente. Sobre todo de los líderes. Me toca mucho estar haciendo capacitaciones, y el tema de la escucha activa es algo fundamental para la comunicación. ¿Ya? De hecho, pensamos que comunicar es solo por la boca y tiene que ver con nuestras habilidades y todo el asunto. Sin embargo, la escucha, como tú dijiste, viene desde el oír, y tenemos solamente 2 oídos y tenemos una boca. Entonces, escuchar más, hablar menos. ¿Y cómo lo hacemos desde la oratoria? Si es que tenemos que hablar, esa es una buena pregunta. En general, la escucha activa para mí significa, y desde la oratoria, tomándolo desde este punto, escuchar con todo tu ser, ¿cierto? Percibiendo. Más que nada tiene que ver con el percibir. Porque las personas, cuando tú estás hablando, casi no hablan en el momento en que estamos exponiendo, a menos que nosotros hagamos participación activa de ellos, y así los podemos escuchar. Sin embargo, por lo menos en este tema, y a diferencia de lo que nosotros enseñamos para un feedback efectivo como escucha activa, a mi parecer, en oratoria tiene que ver con más que nada percibir, sentir. No sé, Ricardo, ¿a ti qué te parece? Yo lo enfoqué como desde este punto de vista, porque yo lo enseño de una manera, sin embargo, aplicado y con el profesor acá, porque es mi profe, es diferente mirarlo. Sí, sí. Me encanta la definición, tu definición, Mónica. Yo solo puedo complementar un poco eso con la experiencia que yo he tenido, cómo ha ido evolucionando esa definición en mí, digamos, ¿cierto? Y también es como la forma que yo también lo enseño en los talleres de oratoria que yo realizo. Y en el fondo tiene que ver con que para poder ser un buen comunicador, tengo que ser primero un buen escuchador. Es decir, eso para mí es lo primero. Y tiene que ver mucho con voy a decirlo de esa manera, con la conciencia, con el estar presente, con el estar en el fondo con una actitud, digamos, de atención, que lo dijo Luis en algún minuto, con una atención plena, es decir, muy presente, para yo poder estar atento a lo que está ocurriendo en ese contexto, con esas personas, con el tema particular, etcétera, con los temas, con la obviedad que hay, con todas las características que se están dando en ese minuto. Y me gusta mucho, me encanta un libro que leí hace mucho tiempo de la teoría U, ¿cierto?, de Otto Scharmer, que ahí eso a mí me abrió un mundo, y yo lo interpreté de una manera que no sé si es la correcta, ¿no? Nunca lo he validado con otras personas respecto a eso, pero me encanta el concepto de que tengo primero hay un principio, hay una definición inicial que tiene que ver con que tengo ceguera, que tengo puntos ciegos. Entonces, la forma en que yo percibo el mundo tiene que ver mucho de lo que yo he vivido, de mi experiencia, y tiene que ver todo eso, ese filtro que tengo, tiene que ver también, o tiene un impacto, mejor dicho, como escucho. Entonces me gusta mucho este tema de qué nivel, hacerme una pregunta en el fondo, qué nivel de escucha tengo yo. Y no necesariamente lo voy a tener siempre, quizá en algunos minutos, en algunos contextos, ¿no? En algunos roles o en algunos escenarios, tengo un tipo de nivel de escucha y en otros tengo otro. Y lo que me interesa de eso, de esa escucha activa, es que yo lo puedo dividir o lo puedo estructurar en niveles. Entonces, como que para mí, esto no es una definición de nadie, pero para mí, como que el primer nivel de escucha tiene que ver con que solo me escucho a mí mismo. Entonces es es una escucha, esa escucha activa que uno dice, oye, es del nivel 1 o del nivel 0, si tú lo quieres decir.
me escucho a mí mismo. Es decir, y yo he conocido personas que yo hablo con esas personas, les digo cosas y no me escuchan. Y yo digo, pero si recién te dije eso, y hablan, pero no te escuchan. Entonces, ahí hay un nivel que como que hay una escucha que no escucha. También lo puedo colocar en ese mismo nivel, la escucha, escuchándome a mí mismo. Es decir, estoy conversando con ustedes y ustedes me dicen algo, pero yo no lo estoy escuchando, sino que estoy pensando en qué voy a responder de lo que ustedes me están diciendo. Entonces, para mí, ese es un nivel de escucha. Hay un segundo nivel, así lo interpreto yo, lo defino, digamos, dado estas lecturas que les digo yo, un nivel de escucha que tiene que ver con que yo solamente escucho de una manera muy práctica o solo hechos, muy científica, por decirlo así. No escucho emocionalidad, no me interesan los contextos, qué sé yo, sino que los hechos, y si ustedes son claros en los hechos, yo escucho. Pero si no, no lo filtro y no pasa a mi entendimiento. Pero lo que Sí. más me gusta es lo que yo puedo hacer con los siguientes niveles, que es la escucha empática, que en el fondo se escucha, que decía Luis en un principio, que se escucha que yo tengo una habilidad, o he desarrollado la habilidad de poder entender la emocionalidad del otro, y hay otro nivel superior, que es el que me encanta, que es la escucha generativa. En el fondo, no solo te escucho tu emocionalidad, sino que también soy capaz de, y lo dijo Luis también en un principio, yo creo que ya estaba esbozando esto, también soy capaz de ver que hay una necesidad. Entonces tengo quizás algún nivel de responsabilidad en hacerme cargo de algo de lo que me están diciendo. Es decir, de generar posibilidades, de generar acciones, de hacer algo de lo que me están diciendo. Entonces, para mí la escucha, de verdad, y la escucha activa, tal como el tema, cuando Luis nos cuenta de este tema, yo lo encuentro maravilloso porque para mí tiene una profundidad muy grande. Y yo creo que el mundo sería mucho mejor si escucháramos más. Y tú, Luis, ¿qué Sin es para duda. ti la escucha activa? Sí, mira, estaba un poco reflexionando y eso es lo valiosísimo que encuentro yo en este tipo de conversaciones y este espacio, cuando escucho otro punto de vista y se me abren también otras interrogantes, como lo que tú dices, por ejemplo, escucharse a sí mismo. Es decir, en toda la comunicación, el concepto así súper amplio de la comunicación implica no solamente la interacción con los demás, sino que implica escucharme y el tipo de conversaciones internas que tengo, ¿cierto? Mientras digo lo que digo o cuando estoy solo. ¿Te fijas? Entonces, porque muchas de las personas, la gran mayoría, y yo seguramente también tengo parte de esa responsabilidad como un ser humano cualquiera, también tengo esa misión de escuchar, por ejemplo, mi cuerpo. ¿Qué dice mi cuerpo? Escuchar realmente lo que estoy sintiendo, escuchar las creencias que están detrás de lo que yo digo. Cuando yo escucho, cuando yo estoy atento a la forma del qué y el cómo, seguramente puedo encontrar varias respuestas a cómo actuar o reaccionar de mejor manera. Sin duda que en este tema yo siento de que tenemos hartas barreras para poder escuchar, escuchar activamente y así tener una mejor relación más armónica con los demás y también con nosotros mismos, ¿ya? Por ejemplo, están los famosos prejuicios, es decir, yo hago como que te estoy escuchando y siento, digamos, primero que es bueno o malo, lo empiezo a calificar y las personas a veces no tienen o no se sienten con el espacio para sentirse escuchados porque ya estamos, ¿cierto?, prejuiciando, ya estamos haciendo un juicio de valor sobre lo que supuestamente entendemos de lo que nos están diciendo. Digo supuestamente porque quizás no es exacto. Para mí en general la escucha activa es una habilidad, una destreza que se aprende y no es el simple hecho de estar frente al otro y oír, que no es lo mismo que escuchar, oír como lo dije anteriormente, esas ondas sonoras que supuestamente dan ya el resumen de que entendemos porque me lo dijiste, ¿ya? No, a veces no consultamos, a veces solamente oímos, a veces nos inclinamos a ignorar los puntos de vista de los demás y permanecemos en el punto de vista de nosotros. Entonces, incluso podemos entender
mucho de lo que nos dice, pero desde el filtro de nuestras creencias y nuestro punto de vista. O sea, lo acomodamos. No estamos absolutamente entregados a lo que dice, cómo lo dice y desde dónde dice lo que dice, para entender un poco, quizá hay una historia detrás de eso, hay un temor, hay algo que intenta decirme con eso que me dice. Entonces, no es tan fácil, pero sí hay distintos elementos que nos llevan a nosotros, nos pueden llevar a interpretar de mejor manera. Yo creo que ahí está un poco la clave, el concepto. Cómo logramos interpretar la necesidad que tienen las personas cuando nos están diciendo algo o nos dicen, por ejemplo, que quieren tal cosa. Y eso se ve mucho en la venta, por ejemplo, en el servicio al cliente, en las organizaciones, en las empresas, donde la persona dice, yo quiero tal cosa, pero no necesariamente representa eso que tú quieres, representa lo que necesitas. Y a veces las personas no se sienten escuchadas porque las otras personas o bien interpretaron desde su punto de vista o bien oyeron solamente, hicieron lo que se llama el toma pedido, es decir, tú quieres esto, yo te entrego esto, sin haber hecho un análisis previo de qué es lo que realmente me estaba tratando de decir con eso que me decía. Y por otro lado pasa que, y por eso también el tema de la escucha activa es todo un arte, y es una destreza que se va aprendiendo con el tiempo, porque la mayoría de nosotros, los seres humanos, no sabemos explicar bien lo que necesitamos, no sabemos expresarnos tan concretamente. Muchas de las personas nos vamos de repente por las ramas, y lo que tú bien decías que me hace mucho sentido, también depende del contexto, porque yo en algunos, cumpliendo algunos roles y contextos, podría sentirme mucho más relajado y más exacto en mis planteamientos que en otros lugares, ¿ya? Y por eso es que yo decía que depende mucho de los ambientes, depende mucho del el entorno, cómo siento a la persona o al grupo de personas que está, digamos, frente a mí, ¿ya? Entonces, es un tema en donde se incluyen varios factores. Yo creo que lo principal es dejar los prejuicios de lado, dejar mi punto de vista, respetar lo que me están diciendo, pero tratar de entender desde dónde está diciendo lo que dice, para poder ponerme en el lugar. Eso tiene que ver mucho con la empatía también, obviamente. ¿Te fijas? Y bueno, yo quiero aprovechar también de preguntarle a Mónica y a ti, Ricardo, cómo esta escucha activa, que tiene varios elementos, ¿cierto? Ustedes la han experimentado en tiempo de confinamiento y pandemia. ¿Cómo sienten ustedes que ha sido la vida, su vida personal, su vida laboral, y en interacción con las personas que están a tu alrededor, con las que ustedes viven a diario, ¿cierto? O la comunicación esta que tienen con sus colegas, con las personas que están relacionadas en este minuto por las actividades que tienen que hacer. ¿Cómo lo han vivido? Mónica. Buena pregunta. El hecho de estar frente al computador, frente a las pantallas, y tener que ejercer el rol de coach con otras personas, necesariamente, ya que no podemos ver tanto los gestos, ¿cierto? O la forma en que se sienta la otra persona, la escucha activa se hace fundamental en el trabajo, ¿ya? Trabajando. Y nuestro trabajo en general se trata de escuchar justamente, de hacer que, incitar a que respondan preguntas para poder encontrarse. Como decía Ricardo, me encantó eso de la teoría U, que se me había olvidado, que alguna vez también la estudié, que es encontrarse primero consigo mismo en el momento que están hablando, que están diciendo algo, ya cuando están pensando, escuchar esos pensamientos. Y así empiezan a dilucidar qué es más o menos lo que quieren, y uno a través de preguntas puede ir haciendo, ¿cierto? Y con escucha, retomar, reflexionar, eh, influir en cierta manera, que ellos puedan también reconocerse. Y con respecto a la familia, sí, como se han generado más espacios de conversación, por el mismo hecho de que estamos juntos en casa, o que hemos estado juntos en casa todavía, yo todavía trabajo online, así que no me toca todavía salir mucho. Sí, los espacios de mesa en general, escuchar cómo les va en clase, cuáles son sus necesidades, y también poder estar atentos, obviamente percibir, como decías tú, con el corazón abierto, con la mente abierta,
porque es parte de los niveles de escucha, ¿cierto? Y también la voluntad de escuchar, voluntad abierta, qué es lo que necesitan, más allá de las palabras que puedan decir. Creo que esos tres ingredientes que tienen que ver con lo que explicaba Ricardo delante es súper importante. ¿Para qué? Para co-crear, para co-percibir, para hacerlo juntos. ¿Ya? Porque escuchar activamente es hacer algo juntos. Si bien nosotros de repente somos facilitadores, el proceso se hace juntos. Entonces, es un bonito tema, muy, muy bonito tema. Así por lo menos lo he llevado yo en casa. No sé tú, Ricardo, tú estás más presencial. No, no, es decir, prácticamente nosotros en la empresa, desde marzo del año pasado, que empezamos con el home office que le llaman, trabajo desde la casa, así que sí tuve que experimenté y ahora recién estamos volviendo 2 veces a la semana a la oficina, así que no, todavía estoy con esta modalidad 80-20, digamos. Pero yo complemento también que, primero, decir que absolutamente necesario la escucha activa en este minuto, en lo que estábamos viviendo en la pandemia, y efectivamente hay una paradoja interesante, digamos, hay un contrasentido maravilloso que lo encuentro yo, que hoy día nosotros tenemos la tecnología para comunicarnos mucho más. Hoy día es impensable, quizás en 50 años atrás, digamos 100 para ser generosos, no podíamos comunicarnos instantáneamente como lo hacemos hoy día con cualquier parte del mundo. Pero seguimos teniendo los mismos problemas de comunicación, seguimos teniendo guerras, seguimos teniendo hambre en el mundo, seguimos teniendo escasez de agua cuando hay agua, etcétera. Tenemos muchos problemas porque la verdad es que no practicamos esto que estamos conversando, esta escucha activa, porque no se escuchan los países, porque no se escuchan las distintas razas, porque no se escuchan los continentes, porque el mundo, yo sé que yo entiendo que sería muy diferente si nosotros practicáramos la escucha activa, tal como lo decía Mónica, teniendo una mente abierta, que significa suspender juicios, dejar de tener ya tantos juicios, con el corazón abierto, es decir, respetando al otro, amándolo, y tener, digamos, la voluntad abierta, como lo decía también, que es tener la intención sincera, profunda, de querer escuchar. Y cuando uno tiene esa intención bien profunda, no importa que yo no sepa esto, porque si yo no lo sé, la intención me va a ayudar a llegar a entender, a escuchar más profundamente. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Entonces, yo creo que en este periodo de la pandemia hay una necesidad tan grande en esta escucha activa, que se puede dar ejemplo en cualquier nivel, como por ejemplo en las políticas públicas que tienen relación con las medidas que se han tomado para que la gente no se contagie. Entonces dice, al parecer no se ha escuchado activamente, porque se levantan barreras, porque o se cierran puertas, o se abren, es decir, se toman las medidas contrarias, y uno dice, pero si los especialistas, los que tienen la experiencia dicen esto, ¿por qué no se escucha? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el juicio o prejuicio que hay ahí? Porque no pasan las cosas que tienen que pasar. Entonces, no es solamente la experiencia del día a día, así normal de un ciudadano a pie como yo, por ejemplo, sino que lo de la escucha activa tiene una, no sé cómo decirlo así, una profundidad, una altura, una complejidad, un impacto que es grande, demasiado grande. Por lo tanto, ¿cómo lo viví yo? Por lo menos desde el punto de vista de lo que fue mi trabajo, aumentó mucho la comunicación, dado estas tecnologías que tenemos hoy día, las ocupamos, pero, y eso implicó que aplicamos un concepto de Scrum, digamos, de un marco de trabajo ágil, donde teníamos reuniones periódicas, todos los días. Entonces, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Nos alineamos muy bien, es decir, alcanzamos los objetivos del año,
trabajamos muy mancomunadamente, por lo tanto eso fue bueno. Ahora, no sé cuánta escucha activa solamente, es decir, cuánta escucha activa hubo, pero sí lo que hubo harta comunicación. Y desde el punto de vista de la familia, sí, yo creo que ahí aplicamos harto esto de la escucha activa porque estábamos muy atentos a las necesidades de todos. Y ahí tengo una anécdota que tiene que ver con el espacio donde nosotros estamos. Acá estábamos viviendo 5 personas, digamos, y cada uno, yo tengo 3 hijos, un hijo y 2 hijas, mi esposa y yo, y mis 3 hijos en la universidad. Mi esposa es profesora, entonces estaba haciendo clases en la universidad y yo trabajando. Entonces nos dividimos la casa para tener nuestro espacio y poder estudiar y trabajar. Y yo, en su minuto, no tenía, yo trabajo hoy día en una oficina que yo después hice, digamos, habilité en mi casa. Pero antes yo trabajaba en el comedor. ¿Y por qué lo traigo a colación? ¿Qué relación tiene con la escucha activa? Que efectivamente me respetaban ese espacio que está en el comedor y al lado está el living. Entonces, desde el punto de vista del espacio de la casa, nadie podía estar en el living, ni tampoco en el comedor, porque yo estaba trabajando, tenía reuniones, etc. Y me respetaron, entonces me escucharon y me aceptaron eso, pero yo era bien exigente en el tema del ruido, qué sé yo, que no pasaran a cada rato, o que se callaran si estaban conversando cerca, etc. Pasan cosas, digamos, esa es la verdad. Pero yo no me daba cuenta que estaba generando un impacto en todo el entorno, porque ellos no tenían un espacio para poder estar, para disfrutar, sino que estaban en sus piezas, en sus escritorios trabajando, y no teníamos ese espacio común para poder compartir. Y ahí apareció mi hija, Carolina, que me dijo, oye papá, ¿por qué no te habilitas una oficina afuera, qué sé yo, con mucho cariño? Y yo al principio no lo había pensado, la verdad. Hasta que lo hice, y realmente la diferencia fue enorme. Es decir, quizás no tuve en ese minuto la escucha activa para poder darme cuenta la incomodidad que podían haber tenido ellos, el espacio que perdimos por yo estar ahí. Era una necesidad, pero estamos perdiendo un espacio. Entonces ahí yo doy un ejemplo de cómo algo tan sencillo en la vida puede cambiar y para bien si uno escucha mejor, escucha más activamente a los otros. ¿Y tú, Luis, tienes algo que contar con respecto a cómo estuvo tu escucha en pandemia? Sí, mira, estaba escuchando muy atentamente lo que tú hablabas de las políticas públicas, hoy en día, ¿cierto? La comunidad, cómo experimentamos la escucha activa. Se habla mucho de la escucha activa y hay como pequeñas fórmulas. De hecho, los oradores, la gente que intenta influir sobre los demás, ¿cierto? Y todos, de alguna manera, tratamos de influir. Basta con que digamos, hoy que hace calor hoy día, y las personas digan, no, se hace cualquier frío. De repente, en esa simple conversación, tratamos muchas veces de influir, buscar un punto de vista, un argumento, para que las personas ojalá estén de acuerdo con nosotros, porque así seguramente, supuestamente, podemos vivir más en armonía diariamente con los demás, ¿ya? En busca de esa armonía tratamos de, ojalá, estar todos pensando algo muy parecido, ¿ya? O verlo desde punto de vista similar. Entonces, siento también que el fenómeno de la escucha activa va mucho más allá de un tema personal, de la simple comunicación. Lo que tú decías anteriormente de las políticas públicas, las autoridades, donde la gente no se siente escuchada. Yo siento que estamos todavía en una cultura patriarcal de dominación, de lucha de egos, de tratar de imponer nuestro punto de vista y nuestra escucha personal por sobre otras necesidades, ¿cierto? Y requerimientos que tengan las otras personas. Entonces hacemos como que escuchamos, pero si no nos conviene, quizás, nuestra respuesta es absolutamente incoherente con lo que realmente se está diciendo. Por lo tanto, no hay ahí una forma de escuchar. Y también esto se relaciona con las emociones. Cuando yo no me siento escuchado. Yo escuché lo que tú me dijiste, pero no me siento escuchado. ¿Por qué? Porque
precisamente lo que decías tú, Mónica, y tú también, Ricardo, no logras interpretar la necesidad que tengo cuando te estoy tratando de decir lo que te digo. Quizás te lo digo con muy malas palabras, ¿cierto? O palabras súper, muy por la rama, mucho detalle, pero te quiero decir algo en el fondo y ojalá que tú me interpretes para que puedas reaccionar o darme una respuesta de algo. ¿Te fijas? Y eso lo pasa con las autoridades, con nuestra sociedad, y también pasa, por supuesto, en el día a día, sobre todo en pandemia. Eh, yo hice un trabajo, yo diría, muy personal. Lo fui haciendo de a poco el año pasado, entre febrero y marzo, cuando nos dijeron, oye, una pandemia, un bicho, digamos, anda dando vueltas, y sentí de que era momento de poder escuchar mis necesidades y lo que me estaba motivando y qué me estaba inspirando ese momento. Y pasaron muchas circunstancias, la mayoría positivas, ¿ya? En un entorno que se veía bastante adverso. Fue gracias a que a que me sentí que necesitaba plasmar, por ejemplo, la experiencia que tenía. Era como estábamos la mayoría encerrados, creo que en mi caso por lo menos dije, tengo harto trabajo que hacer hacia adentro, tengo harto que pensar y definir. Y cuando escuché que necesitaba dejar plasmado en algún momento mi experiencia, mis conocimientos de habilidades oratorias, lo logré definir a través de un libro. Y siento que nunca había avanzado tan rápidamente como el año pasado. Siento que nunca había escuchado tanto mis necesidades, tanto de salud, tanto ¿cierto?, laborales, como también la necesidad de estar cerca de los míos, ¿ya? Y por supuesto, estábamos todos más sensibles, quizá ahora no tan, no tan sensibles, ya algunos estamos cantando o cantan victoria de que ya prácticamente el COVID ya se está yendo, ¿cierto? Pero sucede que seguimos, como tú bien lo decías, Ricardo, y Mónica, de alguna forma también seguimos intentando escuchar activamente, porque todos los días no son iguales, las personas no son iguales, y tenemos que contrastar todo el tiempo mi mundo con tu mundo, cómo tú percibes y justificas lo tuyo y yo también lo mío. Entonces, en ese llegar a un acuerdo diario de cosas tan simples, ¿cierto?, tan domésticas dentro de la familia, como ciertos objetivos tan grandes como lo es, ¿cierto?, definir o escuchar bien lo que a mí me está pasando y lo que quiero para el futuro, por ejemplo, algo súper súper macro. Yo creo que, como te vuelvo a decir, es una destreza, y siento que yo así lo viví el año pasado. Ahora estoy más en un plan de acción, como por ejemplo está el escuchar un poco más también a la gente con la que yo me estaba relacionando, ¿cierto? Escuchar también a mis amigos, colegas, ustedes, por ejemplo, y escuchar en qué etapa me encuentro, me llevó a crear también este espacio conversatorio. Y bueno, y siento que voy por un camino correcto, vamos por un camino correcto, sin embargo, queda mucho por trabajar todavía, porque la escucha activa, como te digo, es súper dinámica. Ahora, yo aprendí bueno, de libros, no recuerdo en este minuto quién fue de los que dijo, mira, 2 pasos para que logren una escucha activa, o por lo menos una aproximación a la escucha activa. Pero normalmente yo lo que hago normalmente cuando estoy frente a una persona o un grupo de personas y me está preguntando algo o me está tratando de decir algo, si tengo alguna duda, más allá de obviar e interpretar según mi punto de vista, dejo mis prejuicios de lado, trato de escuchar, de calmarme, trato de vaciarme mentalmente para hacer preguntas, para estar bien seguro de lo que estoy tratando de entender. Y después hago un resumen de lo que yo creo haber entendido. Preguntar y resumir. Y fíjate que cuando yo hago un resumen y lo digo y lo hago con generosidad, ¿cierto? Con afecto, con cariño, no es un resumen así como ya, mira, hagamos la corta mejor porque, porque te está dando muchas vueltas o necesito hablar unos segundos nomás contigo porque tengo otras cosas más importantes. No quiero dar esa sensación, sino que siempre trato en lo posible de que la otra persona se sienta interpretada
y yo también entender bien lo que quiere para tomar la mejor reacción posible. Por eso es que ustedes también decían de que la oratoria, más que un arte o una expertise para hablar bonito, ¿cierto? Y ser exacto en lo que tú quieres comunicar, es observar, escuchar, estar atento a los demás, porque de esa manera tú puedes darle más en el clavo a tus reacciones, tus justificaciones, tus explicaciones, tus comentarios o respuestas, ¿ya? A lo que el otro te está tratando de decir. Entonces, yo creo que hoy en día las personas que tienen más armonías con el resto, viven más armónicamente con el entorno, son quienes han logrado trabajar de a poco, ¿cierto? Esta destreza, esta habilidad que se adquiere con el tiempo, de la escucha activa, de lograr interpretar lo que quieren y lo que necesitan mi entorno, ¿ya? La naturaleza, las personas, yo mismo, son distintas dimensiones, ¿ya? Entonces, por lo mismo es que la escucha activa es un tema súper interesante que obviamente no vamos a lograr tener quizás una respuesta, pero me ha servido esa formulilla pequeña, ¿cierto?, de preguntar y resumir. Y recuerdo una anécdota súper, quizá, no tan importante, no sé, pero sí que primero que me molestó, o sea, me llevó mucho tiempo entender qué estaba pasando en los servicios públicos, como tomando de nuevo ese ejemplo de las políticas públicas, porque recuerdo una vez haber ido a hacer la declaración de renta presencialmente, ¿cierto? Esto fue hace unos 4 años atrás, a impuestos internos, y estaba la fila que decía ahí informaciones. Entonces yo supongo que la persona obviamente tiene ya esa destreza ya resuelta, ¿cierto? De lograr interpretar o hacer todo lo posible para interpretar lo que quiero decirle con lo que le digo. Y resultó que yo tenía una pregunta concreta y la persona que estaba delante mío también es una pregunta parecida pero no igual. ¿Qué creen ustedes que pasó? Cuando me tocó a mí, esta persona me escuchó la mitad y me dio una respuesta automática. ¿Por qué? Porque supuso, según lo que yo percibí también ahí, supuso que la pregunta era la misma y no me dejó terminar la idea. Entonces, al terminar la idea, seguramente habían cosas, aspectos súper distintos que ameritaban en ese momento que fuera otro tipo de respuesta, ¿ya? O que me diera otro tipo de consejo, o que me derivara a otro lado. Bueno, el tema es que me dio una respuesta muy rápida, considerando que yo parece que hacía la misma pregunta que la persona que estaba delante, y me llevó a una fila. Ahí estuve como 20, 25 minutos, y le vuelvo a decir lo mismo al tipo que me atendía, los papeles, ¿cierto?, del tema de la renta, y me dice, ¿para qué lo quiere? Bueno, lo quiero para esto, voy a hacer esto otro. No, esta no es la fila para eso que usted finalmente quiere. Pero ¿cómo? Si la niña de informaciones me dijo que tenía que venir a esta fila. Sí, pero usted no le explicó para qué lo quería, pero si no me dejó hablar. Ella supuso ya que tenía la respuesta y supuso también de que lo que yo le estaba preguntando era lo mismo que le habían dicho un par de personas anteriormente. Entonces me dijo, no, te tiene que ir a la tercera fila, que es esa, para lo que usted lo quiere, ¿ya? Bueno, me tuve que aguantar 3 filas cuando podría haber hecho una nomás, ¿ya? O sea, 2, ¿ya? Pero fue media hora y, claro, obviamente que ahí no tenía mucho que responder, salvo alegar un poco y dar un par de comentarios, porque si no tampoco me atendían bien. Entonces, no digo que las instituciones atiendan mal, pero también entiendo que las personas a veces hacen preguntas y se van mucho por la rama y no saben, como les decía anteriormente, expresar. No sabemos cómo expresar bien claramente lo que necesitamos. Y por otro lado, las otras personas que están escuchando, desde su mundo y sus interpretaciones se quedan ahí y no hacen, digamos, una diferenciación entre lo que ellas interpretan y lo que realmente se les está tratando de decir, ¿ya? Por eso es que hay también un tema también de empatía que está en juego en cada momento en donde interactuamos con los demás. Entonces es un juego, es una dinámica que todos los días hay que tratar de ir
reforzando. Por eso es que, bueno, eso me pasó a mí y esa anécdota obviamente siempre ha quedado como un ejemplo porque las personas hemos encontrado con situaciones similares y normalmente yo en mis clases, mis cursos, los cuento también como para dar a conocer un poco que falta, por un lado, que mejoremos, ¿cierto? El vaciar, el que no hayan prejuicios y que nosotros primero escuchemos bien lo que quiere y tratemos principalmente de interpretar lo que la otra persona está tratando de decir. Nos llevará quizás algunos segundos más, otros segundos menos, pero cuando las personas se sienten interpretadas, las personas lo agradecen. Y no siempre te lo agradecen así explícitamente. Lo hacen con una serie de conductas, con acciones, con las formas más inimaginables que tú puedas encontrar de repente como posible. Porque hay personas que a veces no te dicen que se sintieron escuchados o interpretados, pero te recomiendan, por ejemplo. A mí me ha pasado eso. O hablan bien de ti también. Porque hacemos un esfuerzo muchas veces de poder estar atentos al qué y al cómo de la comunicación con los demás. Eso más o menos es lo que yo siento que el alcance de la escucha activa. ¿Y tú, Mónica, tienes alguna anécdota? ¿Sientes que te ha pasado algo con esa escucha activa normal, ya sea en la familia o en el trabajo, algo que te haya como resonado de repente, te haya hecho darte cuenta de algo o confirmar algo que tú ya sabías con respecto a los demás? Claro, empecé diciendo que para mí la escucha activa es una habilidad crítica, es decir, que tenemos que desarrollarla y que no se está haciendo mucho en este siglo XXI, que vivimos apurados la mayoría del tiempo. Nos da lata alargar un poquito más los segundos porque estamos siempre contra el tiempo, entonces la escucha activa requiere de un poco más de tiempo, que finalmente nos va a hacer ganar tiempo. Tengo un recuerdo muy bonito de una anécdota con un alumno en la quinta región, que se llama Luis, también, igual que tú. ¿Y por qué lo recuerdo con cariño? Porque estaba haciendo unos módulos de liderazgo y les estaba enseñando justamente la escucha activa. Y lo mandaron a llamar para solucionar un problema, porque es gerente en marketing en una compañía. Me dijo, me voy un ratito y vuelvo. Ya les había pasado la materia. Seguíamos con la clase y cuando llega a los 20-25 minutos, llega interrumpiendo la clase. Profe, eh, es increíble lo que nos acaba de enseñar. Lo puse inmediatamente en práctica porque yo normalmente no escucho mucho. Pero ahora tomé tomé las herramientas que básicamente eran lo que tú decías, preguntar y resumir, pero que yo los llamo como indagar y chequear, ¿ya? Indagar a través de más preguntas para poder sacar, ¿cierto?, la información de la persona y chequear haciendo un resumen eh, de lo que yo entendí y confirmar si es correcto o no es correcto para poder llegar a un acuerdo. Y llegó tan contento porque dijo que la señora que le había tocado resolver el problema, porque por algo lo habían mandado a llamar, porque era algo un poco mayor, él se quedó callado. Bueno, que también fue uno de los tips. Cuando quieras escuchar activamente, escucha con todo tu ser y cállate. No pienses nada, escucha, mira, ve la persona, no, concéntrate en ella. No, así como casi, de verdad, esa otra persona es el ser más importante del mundo, así que ponle toda la atención de lo que te está diciendo, porque en ese momento, cuando tú le pones toda la atención, vas a poder ayudar, vas a poder construir algo. Y él lo aplicó inmediatamente y llegó súper contento porque dijo que había solucionado el problema, que la señora se había ido muy contenta, pero mucho más allá de eso, la señora era un poquito mayor y dice que lo miró a los ojos y le había dicho, usted realmente me escuchó. Y es tan difícil, y es una señora mayor, que alguien nos diga eso. Oye, ¿realmente me estáis escuchando? Porque en este mundo de ahora nadie escucha. Es muy raro. Entonces, como un tema de enseñar a las personas, ¿cierto? Para mí ha sido súper clave. En todos los lugares siempre se necesita enseñar el tema de la escucha activa, ¿ya? Que es básicamente callarte.
Callarte y escuchar con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu voluntad. Oye, yo también quería compartir que una cosa muy, muy curiosa que me pasó hoy día, que yo estaba revisando una libreta y aparece una frase que no sé, yo la anoté porque me gustó, y después cuando estaba revisando las preguntas que Luis nos envió, dije, oye, esta frase está muy buena y tiene sentido en lo que, no sé de quién es, la anoté porque me encantó y quizás es exactamente lo mismo que estamos conversando. Dice, las manos ocupadas, es decir, yo digo, hay que escuchar de la siguiente manera, dado que la escucha activa, con las manos ocupadas, con la mente vacía y con el corazón lleno. Entonces, en el fondo, como que si tengo mi corazoncito lleno, es decir, tengo amor, puedo entregar, la mente vacía sin juicios, y por último, con la mano ocupada, es decir, porque tengo ganas de hacer algo, no es solamente en la escucha y para mí la comunicación es una acción, no es decir, la acción significa que existe un movimiento, hay algo que se hace, no es algo pasivo, como se creía en algún minuto. Eso quería decir, nada más que me llamó la atención porque es como un regalito de Dios que salió esta frase. Y dije yo, oye, Buenísimo. es ad hoc, es ad hoc. Muy, muy lindo te pasaste. Muy bonita esa Buenísimo, reflexión. Gracias, buenísimo. Señor, por esa maravilla. Sí, creo que fue el hueso y lo voy a colocar en los comentarios, ¿ya? Para que las personas nos podamos acordar también de algunas reflexiones que a veces son tan, pero tan decidoras y están en el momento adecuado. Aparece de repente cuando quizás más lo necesitamos y nos hacen reflexionar, despertar de alguna forma. Nuestras reflexiones, nuestro darse cuenta, nos resuenan de una manera y por eso mismo te lo agradezco también, Ricardo. Y bueno, y le agradezco también a toda la gente que ha estado en este momento atenta, participando, escuchando nuestras reflexiones. Quiero dejarlo invitado para el próximo miércoles a las 20 horas Chile, un nuevo capítulo, el sexto capítulo que tendremos de Conversatoria. Te agradezco, Mónica, una vez más tu reflexión, tu regalo hermoso y, por supuesto, este último broche de oro de Ricardo, por supuesto, y a todos ustedes también los dejo invitados para la próxima semana en un nuevo capítulo de Conversatoria, hablando de temas de oratoria. Que estén muy bien, chiquillos. Muy buenas noches. Muchas Gracias gracias. a Chao, que todas y estén a muy todos bien. y muchas Chao. gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, Chao. chao.